8 de la mañana con 45 minutos, 8:45 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra tercera invitada. Nos acompaña vía telemática la analista internacional Ana Esther Ceseña. ¿Cómo está, Ana? Buenos días. Bienvenida. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, ha alcanzado el apoyo de los delegados para garantizar su nominación en el Partido Demócrata y así reemplazar a Joe Biden en la candidatura presidencial. ¿Qué cambia o cómo impacta o podría impactar en las elecciones de los Estados Unidos el hecho de que Biden haya renunciado, se haya visto obligado a renunciar a la candidatura presidencial para la reelección y el hecho de que Kamala Harris pueda ser su reemplazo? Buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, cambia en realidad algunas cosas porque Biden era un candidato realmente insustancial, o sea, no había manera de que Biden ganara una elección presidencial, más allá de las anécdotas de sus tropiezos con equivocación de nombres, en fin. Pero fue incluso los financiadores de la campaña quienes presionaron también mucho para que Biden renunciara. Ahora renuncia a favor de Kamala Harris. Uh-huh. Es decir, antes de renunciar se trabajó con la comunidad demócrata la posibilidad de que Kamala fuera la sucesora, es decir, Kamala la nueva postulada por el Partido Demócrata. ¿Qué significa esto? Significa continuidad. Es decir, Kamala Harris ha compartido con Biden sus políticas, por supuesto que va a tener matices, evidentemente, como cualquiera podría tener, pero yo diría, en el terreno de Estados Unidos, sí hay una diferencia porque aquellos votantes que definitivamente ya no pensaban votar por Biden, ahora pueden hacerlo por Kamala, porque es una candidata pues mucho más sustentable, ¿no? Uh-huh. Una candidata que tiene más posibilidades realmente de gobernar que las que pudo haber tenido Biden. Eso no quiere decir que Kamala sea suficiente como para contrarrestar el gran peso que tiene en este momento la candidatura de Trump-Vance, ¿no? Es esa mancuerna muy, muy fuerte porque tienen mucho apoyo de los lobbies, digamos, empresariales, ¿no? Vance, por ejemplo, tiene el apoyo de Silicon Valley, más todo lo que de por sí Trump tiene y todo el terreno que han ganado durante este periodo en que Biden titubeaba entre el retiro o mantenerse dentro de la campaña. Eso pesa muchísimo y Kamala Harris en 3 meses no parece tener condiciones de contrarrestar esto, es decir, de lograr sobrepasar a Trump y entonces mantener la presidencia dentro del Partido Demócrata. ¿Cómo está? Buenos días, Ana Esther. Yo quisiera empezar preguntándole por qué es lo que sucedió en el sistema bipartidista de los Estados Unidos para haber llegado a este momento, ¿no? De lejos me parece que Trump manejó un periodo mucho más pacifista que los periodos a cargo de Obama y de Biden, está clarísimo, por más que tenga una orientación republicana, conservadora y el pasado de Bush y demás, pero Trump me parece que al mundo por lo menos lo tenía en paz, a diferencia de Obama y de Biden, los dos demócratas, ¿no? Pero finalmente termina siendo un hombre de 78 años y del otro lado un Biden mucho más deteriorado en su salud. Y la pregunta es, ¿cómo es que los dos partidos de estos, tanto republicanos como demócratas, llegan a este momento sin
esos procesos de los que tanto se habla en otros países como los nuestros, por ejemplo, el tema de la renovación, del relevo generacional, y que los demócratas hayan insistido conociendo y sabiendo de lo que estaba pasando con Biden. Y en los últimos meses de gobierno él evidenciaba un deterioro, ¿no? Se le veía muy desubicado, perdido, extraviado en eventos internacionales, y nos plantean, digamos, al mundo estas dos candidaturas. ¿Qué pasó con el sistema bipartidista de los Estados Unidos que ha llegado a este nivel de decadencia? Bueno, por un lado yo creo que eso es resultado de la crisis en la que está Estados Unidos, la sociedad norteamericana, que es muy profunda, muy difícil de remontar, y que además es una crisis que también se vincula con lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, Estados Unidos está en una situación de competencia por la hegemonía, de disputa por la hegemonía en el mundo, en este momento muy complicada, y efectivamente los republicanos, contrariamente a lo que se podría esperar, han sido mucho más, yo no diría pacifistas, pero mucho más prudentes en el sentido de no lanzarse a guerras que no se tiene claro hasta dónde pueden avanzar y cuáles serían las condiciones como para que Estados Unidos quede ahí bien posicionado, como son pues todas las que hay ahora en el Medio Oriente, que son guerras de Biden, ¿no? Ucrania es una cosa impresionante porque es una guerra que crearon los demócratas con Biden a la cabeza y que de la que no se quieren retirar, que están incluso, digamos, agregándole leña al fuego todo el tiempo. Y contrariamente a eso, los republicanos, Trump ha declarado que ni bien él llegue a la presidencia, hace negociaciones diplomáticas para ponerse de acuerdo con todos los implicados en ese conflicto para desmontar la guerra en Ucrania. Entonces, esa es una gran noticia, por ejemplo, tanto en el terreno internacional como internamente para Estados Unidos. Estados Unidos está cargando también el peso de estas guerras desde el punto de vista económico, es decir, sacrificando un poco la situación económica del país, que ya de por sí está complicada por la competencia con China, sobre todo con China, pero en general con otras naciones. Con la India que tiene unas proyecciones de crecimiento económico tremendas. Digamos, con todas estas potencias emergentes que ya son más que emergentes porque ya están muy, muy bien colocadas, entonces tiene esa competencia, tiene el problema internamente también de el desempleo, el desahucio, ¿no? El aumento de personas sin habitación, sin tierra, los llamados homeless. Es impresionante ver las ciudades de Estados Unidos como sus calles se van llenando de tienditas de campaña donde viven no solamente negros y latinos, sino muchos blancos que están sin condiciones de recuperar ni empleo, ni casa, ni el vehículo que estaban pagando con crédito. Es decir, la dinámica social está muy enredada y todos esos recursos que se van a las guerras en el exterior, que se van a apoyar a la OTAN, bueno, pues son recursos que el pueblo norteamericano está reclamando, o sea, están muy enojados con los demócratas. Esto facilitaría, Esther, el hecho de que Trump pueda ganar fácilmente la elección. Él, al conocer la renuncia de Biden a la candidatura y al saber también que Harris ha conseguido aparentemente el respaldo de los delegados que se oficializará el próximo 7 de agosto, ha dicho que es mucho más fácil que vencer Kamala que Biden, y la ha calificado, como es la característica del expresidente Trump, como en dos palabras, maliciosa y tonta, dice el presidente Trump a Kamala Harris, y que es mucho más fácil de vencer que Biden. ¿Hasta qué punto eso puede ser posible? Y si es que logra la victoria Trump, ¿qué significa eso
para América Latina, para los miles y miles de migrantes que han logrado llegar desde diferentes puntos de nuestra región hacia los Estados Unidos y que ahora mismo enfrentan una situación bastante complicada en ese país? Bueno, ahí también tenemos que considerar lo que son las políticas de Estado. Empiezo por el final, por lo de los migrantes. Son políticas de Estado estas de cerrar fronteras. No dependen de un gobierno demócrata o republicano, aunque sí, los estilos son muy distintos. El estilo de Trump es mucho más escandaloso, pero no nos olvidemos que con Biden, por ejemplo, se presionó a México para hacer este acuerdo de tercer país seguro y en realidad los migrantes se están quedando en México. No están pasando a Estados Unidos tanto como se supondría por las caravanas que sabemos que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, ambos están poniendo un muro en la frontera, pero de diferente manera. Y eso va a seguir porque en la medida en que esa crisis interna se está profundizando, pues necesariamente es un poco paradójico, ¿no? Porque se requieren más migrantes porque es más barato emplear migrantes, pero al mismo tiempo no se quieren más migrantes porque entonces abultan las estadísticas, digamos, de pobreza del país, ¿no? Aunque sea una pobreza oficialmente no registrada. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a las candidaturas y con la pregunta anterior de las edades de los candidatos, bueno, Kamala es más joven, pero Kamala tiene muy poco espacio político, yo diría. Su desempeño como vicepresidenta ha sido realmente muy gris, ¿no? Ha tenido muy poca presencia, muy poca fuerza. Justo a ella le tocaba manejar el problema de la migración, entre otras cosas, y pues realmente no hizo nada en ese terreno. Siendo hija de migrantes, ¿no? ¿Perdón? Siendo hija de migrantes. Sí, sí, paradójicamente también, ¿no? Siendo hija de mí, no tiene la bandera, digamos, de defensa de las minorías o de los diversos dentro de Estados Unidos, sino que me parece, una política muy plana, muy convencional, no tiene ese empuje que se requeriría para derrotar a Trump. Trump tiene empuje, más allá de lo bárbaro que es, pero tiene un empuje tremendo y además de algún modo representa, con todo y que es pues mayor también, representa mucho a la población, digamos, de media edad de Estados Unidos y de media situación, ¿no? Es decir, esa clase media no incorporada, no completamente expulsada, pero a punto de... Entonces, todo eso lo representa Trump muy bien. Y además, bueno, tiene una presencia mediática que por supuesto no tiene Kamala. Ahora, yo no doy por sentado todavía que Kamala Harris va a ser la candidata demócrata, porque había otros nombres, hay otras posibilidades, hay una lista, por ejemplo, de gobernadores muy exitosos, demócratas muy exitosos, mucho más jóvenes incluso también que Biden, ¿no? Y que podrían ser también sucesores. Yo lo que veo es que Biden, o digamos el grupo que alrededor de Biden trabajó muy bien la postergación del retiro de Biden para ir construyendo la posibilidad de la aceptación de Kamala Harris. Pero no está claro, el Partido Demócrata está muy dividido, hay pues por lo menos dos grupos importantes, ¿no? Uno podría ser el de Bill Clinton y compañía, que está apoyando a Kamala, pero otro es el de Obama. Obama no está apoyando a Kamala todavía, no sé si eso va a ocurrir. Y había, por ejemplo, entre
no sé, ahí estos rumores políticos que circulan mucho desde el momento en que se veía que Biden no levantaba la campaña, diciendo que la sucesora ideal debería ser Michelle Obama, ¿no? Porque Michelle Obama es una persona muy aceptada, muy querida, que no tiene mucho conflicto con los otros grupos y que el electorado reconoce, la quieren, ¿no? El pueblo norteamericano de algún modo. Entonces es una figura que todavía está ahí desde mi punto de vista, que podría de repente ir construyendo una posibilidad también. Como tenemos unos días de aquí a la convención demócrata, bueno, en ese momento es cuando se definirán las cosas. Kamala no es una candidata fuerte, por más que ahora se quiera presentar así. Los donantes han reaccionado bien, pero bueno, eso no garantiza que la candidatura sea fuerte, ¿no? Y que puedan derrotar a los republicanos. Muy interesante. Muchísimas gracias, Ana Esther. Muy gentil por atendernos. Muy amable. Al contrario, gracias a ustedes. Ana Esther Ceseña, que ha estado con nosotros, analista internacional. Con esta entrevista nos despedimos, Alexis. Chao.